Continuamos aquí en Ojalá, como todos los días. Hoy tenemos a Sonia Vázquez, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, a propósito de que hoy es el día, ¿verdad, Sonia? Sí, Día de la población, Día mundial mundial de la población. de la población o de las poblaciones. Sí, ¿Cómo? mejor de las poblaciones. ¿Verdad? Porque es un poco más diverso. Exacto. Así que hablemos de eso, ¿no? Hablemos de población. Antes decía población y familia. Ajá, ajá. Hoy lo dejamos en la población solamente. Sí, ¿verdad? aunque está dedicado a la planificación familiar. A la planificación familiar. Así que la familia familiar siempre está muy presente. Por ahí vamos, Sonia. Entonces, tan pronto recibamos a la compañera Kenia, que no es del Fondo de Población de las Naciones Unidas, pero es del Café Santo Domingo. Ah, no, entonces y eso sí, es una gran cosa, muchas que gracias. patrocina a este espacio, patrocina a Ojalá. Gracias a la compañera Kenia, gracias a Sonia que está aquí con nosotros y a ustedes que están ahí para compartir no solo este sorbo de café que nos traen todos los días, sino también estas ideas interesantísimas que vamos a compartir ahora mismo, porque esta vez la efeméride está dedicada a la planificación familiar. Así que toma tu sorbo de café, Sonia, y arranquemos a hablar del Fondo de las Naciones Unidas para las Poblaciones. Vamos a explicarle un poquito a la gente qué es ese Fondo de Naciones Unidas. Muy bien. Bienvenida, Sonia. Gracias. Bueno, justamente el Fondo de Población es una de las agencias del sistema de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas tiene muchas agencias y cada una está dedicada a ciertos temas. En el caso del UNFPA, Fondo de Población de Naciones Unidas, está más dedicada a trabajar con esas poblaciones que están viviendo en condiciones mucho más vulnerables, ¿no? Así que en cada país depende cuál es la población que está en condiciones más vulnerables. En el caso de la República Dominicana, por ejemplo, la prioridad son las adolescentes, todo el tema de las uniones tempranas, porque la República Dominicana está en una transición demográfica importante, donde todavía cuenta con un arsenal, para decirlo de algún modo, de jóvenes, de adolescentes, donde el país tiene la oportunidad, la grandísima oportunidad, de capacitar a estos jóvenes, de que estudien, se preparen y se puedan insertar luego en el mercado de trabajo, y así ser unos contribuyentes, ¿no?, del sistema de seguridad social, pero también de impuestos, etcétera. Entonces, para eso el país tiene que prepararse e invertir en juventud. Pero también la República Dominicana es de los países que ha ido aumentando su esperanza de vida. Entonces, también el UNFPA pone atención en esa población de envejecientes que ya hay que cambiar y buscar el nombre, ¿verdad? Claro. Hay una tercera edad, una se cuarta. Dice otro, porque ya tener 65 años o más, las personas están en una edad productiva todavía, son personas activas. Hay un amigo holandés que me contó que ya en Holanda se están celebrando las Olimpiadas nonagenarias, o sea, personas de 90 años que están participando en unas Olimpiadas en diferentes deportes. Entonces, la República Dominicana también tiene un gran desafío porque en el 2050 ya el país va a tener más que el doble de la población de envejecientes que tiene ahora, que ahora es casi un 9% de su población que tiene más de 65 años. En el 2050 esto será como 22% de la población. Y eso, como sabemos, genera un conjunto de servicios y, como yo digo, hay que repensar los servicios de la tercera edad de personas como esta generación nuestra, porque esto es una generación
que no está pensando en que después de los 65 ya se va a quedar tranquila, jubilado, o que potencialmente va a ir a una casa, a un auspicio. No. Hay que repensar las políticas sociales que se van a orientar a esa población. Entonces, digamos que el fondo trata de focalizarse en 3 cosas fundamentalmente en el caso de República Dominicana. 1, en todo el tema de la salud sexual y los derechos reproductivos. Y eso pasa por ver temas como la educación sexual integral y la necesidad de que en las escuelas tengamos educación sexual integral, con información para nuestros adolescentes, niñas y niños. Esto previene de montones de problemas futuros en nuestros jóvenes, el contar con esa educación. Salud sexual y reproductiva incluye también el tema de la planificación familiar, que es orientación, que es información y que es también el acceso que por derecho deben tener las poblaciones a los anticonceptivos. Nosotros decimos que no solamente es a los anticonceptivos para cuando usted como familia, como pareja, como joven, quiere planificarse y decir, bueno, en estos momentos yo quiero dedicar mi vida a este proyecto y posponer para cuando tenga mejores condiciones tener un hijo o una hija. Sí, una planificación. Una planificación. Entonces, de eso se trata, la planificación familiar, y es del derecho que tienen nuestras parejas, nuestras familias, a decidir y a que se les brinden las condiciones para tomar la decisión de cuántos hijos quieren tener y cuándo tenerlo. O sea, el espaciamiento de esos hijos, porque a veces yo digo, bueno, yo quiero tener uno ahora, pero no quiero el otro inmediatamente, porque quiero seguir estudiando, porque quiero trabajar, etcétera. Entonces, hay que dar esa posibilidad. Pero también el UNFPA pone atención en aquellas familias y en aquellas parejas que quieren tener el hijo, tienen sus condiciones para tener el hijo, pero por alguna razón de infertilidad no pueden. Entonces también se pone atención. Hay países donde hay programas muy buenos para esa población. Entonces digamos que todo el tema de salud sexual y reproductiva es una gama de subtemas que tiene. Lo del VIH y que haya también información y tratamiento oportuno para lo del VIH. Otro tema importante en la República Dominicana es particularmente para mí prioritario, es el de todo el tema de la violencia basada en género, la violencia contra las mujeres, el tema de los feminicidios, ese es otro tema. Y finalmente el otro gran tema es el de apoyar a los gobiernos, y en este caso en la República Dominicana trabajamos mucho con el gobierno en esto, y es apoyar al gobierno en la identificación de necesidad de producción de data, de información, y también de difusión de esa data. Ya los países no toman decisiones para definir políticas públicas o para definir programas, no toman decisiones sin tener evidencias basadas en data, en información, etcétera. Es decir, que nosotros apoyamos mucho en encuestas, en hacer líneas de base, o no hacer, pero apoyar al gobierno en que disponga de esa información que puede ser utilizada por el gobierno para tomar sus decisiones, ¿no? Ahora mismo acabamos de apoyar la encuesta nacional de inmigrantes, o hace unos años una publicación que fue muy importante para el gobierno fue el calcular el gasto, que la inversión que hace el Estado dominicano en los embarazos en adolescentes, la atención al parto de los adolescentes versus la inversión que tendría que hacer el gobierno en, digamos, en invertir en programas de prevención para que esas adolescentes no se embaracen. Entonces,
ahí encontramos una cifra que cuando uno la ve dice, wow, realmente es 33 veces más barato, más económico para el gobierno invertir en la prevención de estos embarazos que en cubrir el costo que tienen los embarazos en adolescentes. Embarazo y parto y todo lo que viene después. Exactamente, en solo 5 servicios, que fueron los que nosotros evaluamos. Entonces, hay este tipo de, o por ejemplo apoyamos al MINER, al Ministerio de Educación, en una línea de base muy interesante sobre la violencia en las escuelas, y eso tiene de todo, eso tiene relaciones de noviazgo, la relación profesor-estudiante, el acoso en las escuelas, el bullying en las escuelas. Esto tiene información también sobre la educación que reciben, la educación sexual que reciben nuestros estudiantes. En fin, hay como una gama de informes, de evaluaciones, líneas de base, investigaciones, que también hace el UFPA en el país, siempre apoyando al gobierno y en todo el mundo, ¿no? Apoyamos principalmente a los gobiernos, ¿no? Digamos que ustedes son un instrumento al servicio de los gobiernos. De los gobiernos. El UFPA no es el gobierno, Naciones Unidas no es el gobierno, pero está en los países para apoyar los gobiernos en este tipo de políticas. Entonces, hay otras agencias que se dedican a otro tema. En el caso del UFPA, la población principal con la que trabajamos aquí son adolescentes, jóvenes y mujeres. Pero hay otros países donde la prioridad son los envejecientes, y allí en estos países, entonces la población, digamos, foco de atención son los envejecientes. Y así podría sucesivamente. Ser Europa, por ejemplo. En Europa y en algunos países de América Latina, cuya población de envejecientes ha aumentado bastante. El caso de Uruguay, de Cuba, de Argentina, Chile también está un poco yendo hacia allá. Esa es una consecuencia de las políticas de control, de planificación familiar. Exacto. Y es una consecuencia también de otras políticas, de la educación, etcétera, que hace que la gente pues difiera el tiempo del embarazo y todas esas cosas, porque va haciendo que la población, por lo tanto, va siendo cada vez mayor. Exacto. Mayor de edad, quiero decir, ¿no? La población envejeciente va a ser mayor cada vez. Claro. Versus la tasa de natalidad y de juventud que puede achicarse. Sí. Y creo que eso trae problemas también. Trae unas eso también trae ¿no? muchos problemas. O sea, que la están teniendo los europeos y algunos países como Canadá, etc. Para tener lo que llamamos como la tasa de reemplazo. Exacto. Y es esa población que va envejeciendo, y de contar con una población joven que está entonces reemplazando a estos que ya van jubilándose, retirándose. Entonces, en el caso de la República Dominicana, lo importante para nosotros como país es que tenemos la gran oportunidad de ir trabajando en un balance de nuestra población. Hay países que ya perdieron la oportunidad. El caso de la República Dominicana está justo, todavía nos queda el chance de poder hacer una inversión, porque lo otro, donde está la República Dominicana con grandísimo riesgo, es de perder un segmento importante de nuestros adolescentes y jóvenes, porque hay todo esto de las uniones tempranas, abandono del escolar, o sea, hay una deserción escolar muy grande aquí. Todavía. Y estos hogares que se constituyen con adolescentes, muchas veces sin padres, sin una pareja responsable por esos embarazos y esos hijos, entonces van a constituir una carga para el Estado dominicano, porque no están en capacidad de insertarse en un mercado, en una profesión, en un trabajo, y poder cotizar y contribuir al Estado. A la seguridad social.
¿cómo el Estado puede prever, evitar que tener un segmento y que su juventud y sus adolescentes se pierdan en este camino, ¿no?, hacia la profesionalización y se queden estancados en un círculo de pobreza? Lo que ocurre generalmente es que esos embarazos en adolescentes, primero provienen la mayoría de estas adolescentes de los 2 quintiles más pobres de la población. Entonces no es casual. Hay una relación tan directa entre embarazos y uniones tempranas y pobreza. Hay una relación directísima. Muy grande. Está también el elemento educación. Son las menos educadas, las que menos niveles de instrucción tienen, las que se embarazan o se unen más tempranamente. Entonces, esos son 2 elementos, 2 variables, que cuando se cruzan, usted dice, wow, pero aquí hay un problema que hay que atacar. Y es el de la pobreza, por un lado, y el de la educación. Entonces, nosotros decimos, los anticonceptivos ayudan bastante. No se puede ver solo los anticonceptivos y el acceso. Hay que dar orientación, hay que dar educación. ¿Tú tienes problemas con la Iglesia Católica? Yo creo que ya, si hiciéramos una encuesta que no sea pública dentro de la Iglesia Católica y las demás iglesias, aunque siguen promoviendo los métodos naturales, que son también, ¿verdad?, válidos, la aceptación de todos estos otros métodos modernos estarían todos de acuerdo, porque se dan cuenta de cómo muchas niñas con las que ellos trabajan, o sea, el otro día hablando con un cura que trabaja en uno de los barrios más pobres de la capital, me decía la tristeza que produce en la comunidad cristiana cuando una de estas niñas se embaraza. Y ya ahí se pierde muchas veces niñas con una capacidad de liderazgo, claro, y se les van de la mano. Entonces, los anticonceptivos no son una promoción en sí misma. Nosotros decimos que el mejor anticonceptivo es la educación. La educación. Porque está demostrado que a mayor educación sexual... Pero el más efectivo es el otro. A mayor educación sexual tienen nuestras niñas y niños, más tarde llegan a sus primeras relaciones sexuales. Así es. Y si llegan, y si no pueden aguantar por las hormonas, ¿verdad? Y claro, todo, sí, un baño de hormonas que tenemos. Si no pueden posponerlo, lo hacen con más responsabilidad, claro. Evitando... no, y saben que tienen el acceso a esos métodos, al método anticonceptivo, el que sea. Exacto. Fíjense que en América Latina entera, y creo que a nivel mundial, el VIH ataca más a los jóvenes menores de 24 años. ¿Sabe por qué? Llegan a las primeras relaciones sin protección alguna, sin protección. Y además se difunde, muy mal difundido en nuestro país y en muchas culturas, no, en tu primera relación tú no vas a quedar embarazada. Nunca tú vas a quedar embarazada. O sea, hay muchos mitos en términos de cómo hacerlo. Entonces, los anticonceptivos han demostrado que son muy efectivos para reducir la mortalidad materna, para disminuir la pobreza, porque entonces usted se prepara para tener su hijo, para que ese hijo o esa hija venga en mejores condiciones. Y además está demostrado también que el tema de la mortalidad materna, que es tan alta en República Dominicana, este es un elemento que ayuda a disminuir. Y en otros países ha contribuido mucho, pero además contribuye a disminuir los abortos, porque la República Dominicana tiene muchos abortos, sobre todo de niñas jóvenes de clase que pertenecen a las clases más pobres, que no pueden pagar en una clínica hacerse un aborto en condiciones higiénicas y médicas adecuadas, y entonces estas son las que exponen su vida. Así es. Y esas son las que mueren. Entonces, con anticonceptivos evitaríamos también y se reduciría mucho este altísimo riesgo que corren nuestras jóvenes. Es decir, que los anticonceptivos son
nosotros por eso hablamos de una planificación, porque al hablar de concepto planificación es como un paquete, donde están los anticonceptivos para el que decide usarlo. O sea, para el que decide usarlo, ahí están. Y República Dominicana todavía tiene una tasa, digamos una brecha en anticonceptivo importante. O sea, somos en tasa de fecundidad, estamos bien con los países de América Latina, en sentido general, hemos ido descendiendo. Y me gustó mucho el punto suyo cuando dijo poblaciones. Y tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque si analizamos solo población, diríamos, pero la República Dominicana está muy bien, porque hay solo un casi 11% de mujeres en edad productiva que desean tener acceso, utilizar algún método anticonceptivo y que no tienen acceso, o porque no lo encuentran en sus comunidades, o porque cuando van el método que tenían previsto entonces ya no está, o por las razones que sean. Pero hay un 11% que quisiera tenerlo. Ahora, ahí va el punto suyo importante de las poblaciones. Y es, ojo, hay unas poblaciones que no tienen esa misma brecha de un 11%. Las adolescentes tienen un 27% de adolescentes que quisieran usar algún método, que están teniendo relaciones o están unidas. Pero no tienen acceso. Pero no tienen el acceso. Entonces hay que poner ojo y atención en esa. Por eso no es casual que un 51% de nuestras adolescentes confiesen que quisieron haber tenido o haberse planificado, no haber tenido el embarazo en el momento en que lo tuvieron. Entonces, 51%. Fíjense, exactamente, que dicen eso, o sea que la mitad de nuestras adolescentes embarazadas confiesan haber querido posponer ese embarazo. Entonces, hay que poner mucha atención en esta población. La otra población, siguiendo con el plural de las poblaciones, la otra población en Dominicana son las dominicanas de origen extranjero, que viven aquí, que son dominicanas igual que yo y que usted, pero que haitianas la mayoría, vamos a decir. Las haitianas son la mayoría. Los porque descendientes, la población inmigrante es la mayoría dominicana haitiana. Son la mayoría haitianas. Pues ahí hay también otra brecha que cerrar, porque estas mujeres, las inmigrantes, las hijas de inmigrantes, están en casi un 70% que no usan ningún tipo de método anticonceptivo. Entonces, esa es una población que también hay que poner atención. Mucha atención. Y la otra son ustedes los hombres. Sí. Porque la mayoría de los métodos anticonceptivos están hechos para las mujeres. El control de la maternidad, de la reproducción, mejor dicho, está delegada automáticamente a las mujeres. Y eso es incorrecto. Eso es un derecho universal, pero es un derecho para ambos. Por eso también nosotros reivindicamos el derecho de ustedes, los hombres, a tener licencia de paternidad en los trabajos. Porque usted también, como padre, tiene la responsabilidad de cuidar cuando nace su hijo. Está involucrado. Está involucrado. Y cada vez se aumenta más la licencia de paternidad. Y entonces lo que ocurre es que los métodos para hombres son muy poquitos. O es el preservativo, y los hombres comienzan a decirle a las mujeres, ay no, mira que yo no siento igual, mira que el preservativo, que me olvidé, que mira, hagámoslo así sin eso, que no sé qué. No, resuelve tú. Eso es problema tuyo, así mismo, eso es problema tuyo. Y delegan, después se quejan, cuando la mujer sale embarazada y le piden, ¿y por qué tú saliste embarazada? Pero no acordamos eso, pero tú y yo no estábamos buscando un bebé. Bueno, pero ¿qué tú hiciste para cuidar que
se planificaran adecuadamente. No, como hombre no hiciste nada, entonces te quejas luego echando la culpa a la mujer. Entonces eso aquí es un desafío, y es que los hombres... bregar con los prejuicios, que los hombres, mitos. con esos mitos, con esos prejuicios, y que los hombres participen y se involucren en la planificación de cuándo también quieren tener el hijo y cuántos hijos es que van a tener. Tienen que participar activamente, no solo de la decisión, sino también de la protección, del uso de los anticonceptivos. El otro método es la vasectomía, que muchos hombres también ya saben que no quieren tener más hijos, pero siguen delegando la responsabilidad a las mujeres. Claro. Y entonces le dicen, no, que la vasectomía me crea problemas disfuncionales a nivel sexual, que no sé qué. Falso, Sí. de toda falsedad. Entonces, hay esos mitos que, como bien dice, hay que atacar para que podamos tener y ejercer ese derecho que hace 50 años, en esa gran conferencia por los derechos humanos, se estableció. Y es el derecho que tienen nuestras familias a decidir el espaciamiento y la cantidad de hijos. Entonces, pero para ejercer ese derecho, como que no es simplemente que los gobiernos lo tomen y digan, ah, bueno, aquí está. No, hay una serie de desafíos importantes. Hay que decir que en la República Dominicana el gobierno ha asumido mucha responsabilidad en el tema de los anticonceptivos, y lo último que hay que celebrar es que después de muchos años la sociedad reclamando, las organizaciones de mujeres, la cooperación, reclamando que Promese incluyera los anticonceptivos en las farmacias del pueblo. Creo que los ha incluido, Claro, ¿no? está en el paquete ya de medicamentos que las farmacias del pueblo distribuyen. Así que ya usted sabe, en las farmacias del pueblo están en eso Promese. hay que felicitar realmente al gobierno dominicano. A muy bajo costo, que es casi regalado. Claro, es casi regalado, casi que regalado. Promese lo da. Y felicitar al Ministerio de Salud Pública, que junto con la dirección de Promese tomaron la valiente decisión de... Por encima de mitos y de prejuicios. Así mismo es. Dijeron, esto no es cuestión de así mismo, de mitos ni nada. Esto es una responsabilidad para que nuestros jóvenes sigan estudiando, sigan preparándose y puedan también tener acceso no solamente a las unidades de atención primaria que tiene el ministerio, donde se distribuyen también gratuitamente, y hay que decirle a nuestros jóvenes que ahí está las UNAPS, pero también están las farmacias del pueblo. Del pueblo, claro que Entonces es como otra oportunidad. UNAPS son las unidades de atención primaria. Las unidades de atención primaria, que es como la unidad más cercana a la comunidad que tienen los pacientes y la ciudadanía, donde se dan las primeras atenciones. Y esto estratégicamente, estas unidades, hay una política ahora mismo por parte del Servicio Nacional de Salud y del Ministerio de fortalecerla, porque todos los países que fortalecen las unidades de atención primaria descongestionan los grandes hospitales, llegan a los grandes hospitales los casos que requieren llegar, y tenemos menos muertes y menos costos. El gobierno reduciría bastante los costos que hoy tiene en los hospitales. Más control, más conocimiento. En los hospitales provinciales, población. Regionales y nacionales. Así es. Entonces, una persona, no todo el paciente necesita llegar al hospital regional ni provincial. A lo especializado. Con las UNAPS, si fortalecemos estos servicios, y en el caso de los anticonceptivos, ofrecemos estos anticonceptivos junto a las farmacias del pueblo, ya eso es una gran contribución. Hemos avanzado mucho ahí. Tú vas a tener que venir con más frecuencia aquí. Sí, porque se nos agotó el tiempo y yo no pude hacer prácticamente preguntas. Qué bueno, porque así pudimos oír tu conversación tan interesante. Yo te invito, a que continuemos esta conversación, que es importantísima. No solamente hoy, el Día de las Poblaciones o el Día de la Población, Día Mundial de la Población,
sino todos los días, porque estos son temas de todos los días. Estos son temas de educación, estos son temas de salud, estos son temas de desarrollo, porque no es solo la planificación de la familia, es la planificación del país también. Exactamente. O sea, porque uno lo ve a veces en la planificación de la pareja y de la familia que va a surgir de esa relación. Que decía Saramago que son tres los que están involucrados en un matrimonio. Son tres. El hombre, la mujer y el que ellos construyen, que son ese uno, que es el matrimonio, que es la unión. Son esas tres cosas que dan origen a la sociedad. O sea que cuando estamos hablando de estos temas, son de temas que tienen que ver con la sociedad, la planificación de la sociedad en su conjunto. De eso quiero que hablemos, pero en un próximo encuentro. Muy bien. Porque este se nos terminó. ¿Cómo hacer a la gente comprender que cuando estamos hablando de organizar la pareja, la familia, verla en su evolución, es ver a la sociedad también en su conjunto? Dicen que, como dicen siempre, la familia es la expresión pequeña de un país, de todo un pueblo. Entonces, lo que podamos construir de bueno en las familias, en las parejas, redundará en el desarrollo de ese país, de esa sociedad. Gracias a Sonia Vázquez, que no sabemos si es socióloga, si es demógrafa, si es qué, Sonia. Yo soy originalmente trabajadora social. Trabajadora social, y más exactamente, todavía. con maestrías en ciencias sociales y educación y género y desarrollo. Pero me he tenido que hacer casi demógrafa. Bien, sí, ustedes terminan haciéndose demógrafos, de todo, técnicos en estos temas, claro que sí. Gracias a Sonia Vázquez del Fondo Nacional, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, en la República Dominicana, un instrumento importantísimo de la planificación y del desarrollo de cualquier país. Gracias a Sonia por estar aquí con nosotros. Te esperamos en una próxima entrevista porque tenemos que continuar esta conversación. Y a ustedes, pues, gracias también por estar siempre ahí con nosotros en estas conversaciones. No se vaya porque tenemos mucho contenido que compartir todavía aquí en este canal 4RD. No se mueva de ahí. Gracias, Sonia. Ok, a la orden.